¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo estás? Bien gente, saludos. Muy bien señores, esperamos que se encuentren de lo mejor. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like. Si les gusta compartan nuestro video. Y en esta ocasión vamos a ver una recomendación señores, de una banda que se llama Galnerius. Banda japonesa. Así es. Que combina el speed metal con el power metal y algo de metal neoclásico. Perfecto. Que tiene influencias de Halloween, influencias de Dream Theater, Sonata Ártica, Stratovarius. No, pues las influencias más pesadas. Sí. Y algo característico de ellos es que las portadas de sus álbumes las diseña un señor que se llama Yoshitaka Amano. Excelente. Que ha diseñado personajes para el videojuego Final Fantasy y para el manga que se llama Vampire Hunter D. Oh, perfecto, de estar muy bonito su arte, la verdad, porque Final Fantasy tiene dibujos muy padres. Sí. Y bueno, vamos a ver a Galnerius. Galnerius. ¿De qué? No dice exactamente de qué parte son de Japón, Adán. Déjame ver. De Osaka, Japón. De Osaka, Japón. De todos modos, mandamos un saludote, muchos abrazos a nuestros amigos de Japón, de Osaka, de donde nos vean de allá de Oriente. Los admiramos, señores, nuestros respetos. Vamos a ver a Galnerius. Galnerius, señores. ¿Cómo se llama la canción, Adán? Angel of Salvation. Ángel de la Salvación. Vámonos. Esto es Galnerius, señores. Por cierto, video oficial. Ahí está, mira. No, parece más música clásica, ¿no? Es muy medieval. Eso es maravilloso. A mí me encanta eso. No, pues vean. Desde el inicio la calidad, señores. No cualquiera mete una pieza clásica, ¿no? No. Como intro. ¿Cómo va la intensidad? Perfecto. Es decir, como speed, ¿no? Muy bonito ese intro. Que va haciendo lo mismo que el violín, ¿no? Así es. A ese solo me gustó mucho, ¿eh? Así es, señor, un ángel de salvación. Perfecto. El doble bombo sutil, Ada. No invade nada. Me gusta mucho la voz del cantante, ¿eh? Tiene como mucho sentimiento. Sí. Ay, las cuerdas de los violines, excelente. Más heavy, ¿no? O más rockero ese solo, ¿no? Así es, más lleno de cuerpo y feeling. A mí me gusta mucho eso. Aunque cuando mete sus adornos más rápidos también se escuchan bastante bien, ¿eh? No llegan al punto de atascarse. Una letra muy positiva, ¿no, Adán? Como todas las que hemos escuchado del power metal. Así es. Muy positivas.
Muy bien. Muy bien. Muy clásico su solo, Sí. Excelente. Se nota la formación clásica que tiene. Perfecto. Qué entretenido, su solo del señor. Y atrás las cuerdas de los violines, ¿no? Perfecto. Todo suena muy bien, señor. Nos da gusto, ¿no? Escuchar bandas así. No tiene la necesidad de atascarse el guitarrista. Muy bien. Perfecto. Muy buen regreso, señores. Aparte el video como que están en una catedral, ¿no? Parece ser. Sí, se escucharon ahí como unos coros angelicales, ¿no? Así es. Sutiles, pero ahí están. Un final épico. Oh, ya cambió todo. Más como un rock ballad, ¿no? Sí. Fade out. Muy bien, señores. Yo creo hasta ahí termina. No creo que regrese la música, no haya. Estaban cayendo las plumas del ángel. Al parecer lo que hice ahí es fin, ¿no? No sé, no sé si diga fin en otro idioma. WAP, quién sabe qué decía. Quién sabe qué signifique, pero bueno. Calnerius, Adán. Muy bien. Muy bien, de Japón, excelente. Me gustó mucho esa canción. Sus toques clásicos, a más no poder. La voz, me gustó mucho la voz. Tiene un timbre un tanto nostálgico. Que a pesar de que la música es como un tanto positiva y la letra también, la voz yo la dejo en ese punto, como una voz nostálgica, que sabe manejarla de manera excelente este señor. ¿Cómo ves, Adán? Sí, coincido contigo con lo de la voz, también me gustó, me agradó mucho. Así es. Que no se oye forzada, se oye muy natural. Como se oye también me parece muy natural las cuerdas de los violines y el cello que también estaba allí. Así es. Funciona muy bien la fusión que hicieron. No se escucha raro como en algunas otras ocasiones. A veces se escucha, en este caso no.
La formación del guitarrista a legua se nota que es clásica. Sí, no, sus solos son fantásticos, súper entretenidos. Ujú. Bueno, a mí me gusta mucho la música clásica, entonces pues escuchas y luego reconoces, ¿no? Ujú. Esas notas, Sí. esos acordes, las escalas, todo. Entonces muy entretenido para mí, me gustó mucho, aparte de que les mencionaba que no recurre a los excesos. No, aunque sí mete ahí cierta rapidez, Ajá. no pierde el feeling. Sí, no, eso está muy bien, Adán, que no pierde el feeling. Y además, pues no parece que lo fueran correteando, ¿no? Que Ajá. ya termina, hazlo muy rápido. No, es como que sí lo hace muy rápido, pero como que se toma su tiempo y todo lo mete bastante bien. Y me gusta que el feeling no se pierde para nada. Así es como una rapidez sutil. Ujú. Les digo que tiene como una línea, ¿no? Que dice, no debo de cruzar esta línea de lo rápido, porque si no me voy a encimar de todo. Ujú. Y es lo que logra, ¿no? Que siempre está en su límite. Entonces, con todo se ve perfecto, ¿no? O sea, no opaca a nadie. No. No opaca a nadie, señor. Se oye bien el teclado, las cuerdas, la voz, la batería. Les digo, el bombo estaba muy sutil, muy Ujú. bonito. No estaba también así hasta arriba. Sí, de hecho le pones atención y ahí está, lo alcanzas a captar. Ajá. Aunque te pierdas en otras partes de los instrumentos, si pones atención, ahí está. Y si pones atención al bajo, también ahí está. Está Ujú. todo allí, solo hay que ponerle un poco de atención, pero ahí está todo. Sí, bueno, sobre todo con audífonos, como siempre les decimos, porque bueno, en un estéreo así directo en el celular, pues se pierden muchos detalles, porque tiene muchos detallitos muy bonitos, sobre todo las cuerdas están, se escuchan atrás, Ujú. pero están presentes los adornos de las cuerdas, entonces hay partes donde hacen obligado la Ujú. guitarra, bueno, todos Todos. hacen obligados, entonces se oye bastante padre, señores. Les recomiendo que lo escuchen con audífonos, pongan atención a esas partes porque son poquitas pero precisas. Entonces me gustó mucho eso. En conjunto se me hace una banda buenísima. Ujú. Igual no sé cómo estén sus discos ya completos, pero pues hay que escucharlos, señores, si les gustó. Y la letra pues positiva, ¿no? La letra más como que échale ganas, para adelante, no abandones tus sueños. Como lo decías tú, ¿no? Más acorde a lo que es el power metal. Ajá, sí, es lo que, o bueno, es lo que hemos visto, Ajá. de acuerdo a lo que hemos escuchado aquí de otras bandas de power metal. Aquí es lo mismo y yo me quedo con esa combinación de música clásica. Ujú. El guitarrista a mí me gustó mucho comparándolo con otros que también tocan speed o power metal, Ujú. que pareciera que tienen que meter 1000 notas por segundo. Sí, hay Él muchos no. que sí se atascan. Él no, él lo hace bien. Me gusta que, aunque suena muy, a veces mete mucha rapidez, Ujú. se nota todo con claridad. Y sobre todo ese toque de música clásica que Ujú. se nota mucho es lo que a mí más me agradó. Digo, todo en su conjunto me gusta, Ujú. pero para mí es lo que a mí más me llamó la atención. Así es, señores. Ustedes digan, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Como siempre, déjenos sus comentarios. Ustedes cómo ven la letra, ya la conocían, ya conocían a la banda. Todos, señores. Vamos a escuchar más canciones de esta banda que les digo, se me hace excelente la combinación clásica con el rock. De repente el solo era más heavy. Eso también me gustó mucho. Todo está perfecto. No hay como detalles malos, ¿no? Uno que Ujú. diga, sí, no me gustó esto. Les digo que tiene ese toque como nostálgico, ya en conjunto. Entonces eso a mí me pareció maravilloso. Me gustó mucho. Y pues yo lo recomiendo. Ustedes chéquenlos. Ya les decimos que pues no queda más que nos escriban su opinión. Ahí siempre nos ponen, ¿no? Luego datos Ujú. importantes que uno como los escucha por primera vez no los conocemos. Y eso nos ayuda mucho, ¿no? Sí. A entender de qué es lo que hablan. Igual y sus canciones también las han metido a animes y todo ese tipo de Puede cosas, ser. ¿no? Porque pues la calidad está Ujú. a tope, señores. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Sí, Adolfo? algo que se me pasó rápido. Los cambios de ritmo también me gustaron muchísimo. Así es. Hay por allá a la mitad de la canción hay un cambio Ujú. que se da todo en conjunto con la voz, Ujú. que suena bastante bien y amarra bien. Y el cambio del final, El cambio del final. que van muy rápido y de repente hacen un cambio de ritmo y se vuelve una balada rock. Así es. Está muy bien, muy Así bien. es, el final, sí, cierto.
sea, a mí también se me olvidaba, es totalmente un rock ballad, nada que ver con todo lo demás. No. Pero está agregado de manera magistral, porque no se nota, señores. Sí. No se nota. Y bueno, vámonos. Muchas gracias por vernos, señores. Cuídense mucho. Suscríbanse a nuestro canal. Déjenos sus comentarios, recomendaciones. Y ahí leemos lo que nos escriban, señores. Les mandamos un abrazote. Cuídense mucho. Y ahí la vemos. Vámonos, Adán.